tanto el nivel de participación como con lo que pusieron. Bueno, entonces, ahora comenzamos la segunda y última clase teórica sobre la unidad 4, sobre la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Esto es continuación de la primera clase que tuvimos hace 2 o 3 semanas ya, no me acuerdo, pero hace bastante. Así que también voy a comenzar yo también repasando ese esquema de teórico que les había presentado en la primera clase, así nos ubicamos un poco, retomamos a Bourdieu. Denme un segundo. Ahí vamos. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos en la primera clase que la teoría de Bourdieu propone una ruptura y un intento de superación de las explicaciones de las prácticas, tanto las explicaciones que ponen un acento subjetivista como las explicaciones más objetivistas, es decir, tanto las explicaciones que ponen énfasis en las condiciones objetivas para entender por qué los sujetos hacemos lo que hacemos, como los enfoques que ponen acento en la potencia, las capacidades de los sujetos para entender y comprender por qué actúan como actúan. Y para superar ese dilema, esa oposición entre el objetivo y lo subjetivo, entre la estructura y la superestructura, Bourdieu va a centrar la comprensión y la explicación en la práctica social, ¿no? Y para comprender y explicar las prácticas, uno de sus aportes centrales es el modo en que construye al agente social que produce esas prácticas. Yo creo que ya les dije la clase pasada, lo vamos a ver ahora también, ese agente social puede ser individual o colectivo, digamos, es una construcción teórica justamente. Y Bourdieu va a construir ese agente social, alguno o alguna de ustedes lo puso en la pizarra, a partir de su posición objetiva en un campo y en el espacio social, y su disposición a actuar más de una manera que de otra, que es aquello a lo que Bourdieu llama el hábitus, ¿no? Campo y hábitus son dos de los conceptos centrales de Bourdieu y es a lo que él llama la doble existencia de lo social, ¿no? Es lo social externo, las estructuras sociales externas, en el caso del campo, y las estructuras sociales internalizadas, en el caso del hábitus. Hay otros conceptos centrales de Bourdieu que también mencionamos la clase pasada, que tienen que ver con la dimensión histórica de esos agentes sociales. O sea, en el caso de Bourdieu, la construcción de esos sujetos es una construcción sociohistórica. Y ese es el concepto de trayectoria. Bueno, y el espacio social general, donde también están o se pueden distinguir las clases sociales del modo en que Bourdieu las define. Así que, digo, espero que lo dije muy rápido, también esperando que de esto se acuerden, era solo para refrescarles un poco la memoria. Y hoy vamos a trabajar, la clase pasada habíamos trabajado sobre las posiciones en los campos, hoy vamos a trabajar sobre todo la dimensión subjetiva, pero creo haberme acordar que me quedó desarrollarlo de clases sociales la vez pasada, ¿puede ser? ¿Se acuerdan de eso? Sí, faltó, me parece. ¿Faltó? Bueno, sí. Buenísimo, gracias. Bien, ¿qué es entonces una clase social para Bourdieu? Bourdieu dice que las clases sociales son grupos de agentes situados en condiciones de existencia homogéneas
que imponen unos condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de disposiciones homogéneas apropiadas para engendrar prácticas semejantes y que poseen un conjunto de propiedades comunes objetivadas e incorporadas. Yo también les leo partes de Bourdieu como para que también acostumbren el oído a ese modo de escribir muy francés, con oraciones muy largas, con juegos de palabras, con reiteraciones, pero muy preciso también en el modo de escribir, ¿no? Cada una de las palabras que mencioné tiene su sentido. Para Bourdieu las clases sociales son clases objetivas, clases teóricas, igual que todos sus conceptos, ¿no? El concepto de agente social también. Son conceptos teóricos, él decía en el papel, es decir, conceptos construidos, una clasificación que permite explicar las prácticas sociales o permite contribuir a explicar las prácticas sociales. Y Bourdieu decía también, y también lo cito, es una clase probable, en tanto conjunto de agentes que opondrá menos obstáculos objetivos a las empresas de movilización que cualquier otro grupo de agentes. Esto es, no es una clase existente. Bourdieu no habla de clases sociales que existan realmente, que preexistan a la construcción teórica. Él dice que identifica o que las herramientas teóricas que él brinda permiten identificar clases probables, clases potenciales, podríamos decir. Es decir, un conjunto de agentes que ante determinadas circunstancias históricas podría quizás organizarse y movilizarse en pos de un objetivo común. Es decir, sería más probable que se junte, se organice y se movilice en pos de un objetivo común antes que otro grupo de agentes con características diferentes. ¿Sí? ¿Cuáles son para Bourdieu los principios con los que define una clase? Son muy similares a los principios con los que define a los agentes sociales. Y son el volumen global de capital. ¿Se acuerdan qué era el volumen global de capital? Era la cantidad de capital económico, cultural, simbólico y Social. o sea, nadie te faltaba uno. Muy bien, muy bien. Claro, es el conjunto de recursos, o sea, la suma de todos esos capitales, todo el volumen de capital que posee un agente independientemente del tipo de capital que sea. ¿Sí? Y eso, dice Bourdieu, es lo que determina las diferencias primarias entre las clases sociales. Fíjense que esto implica, por ejemplo, que quienes tienen mucho capital cultural van a ser igual o van a pertenecer igualmente a la clase alta que quienes poseen mucho capital económico o mucho capital simbólico en términos de prestigio o mucho capital social, ¿sí? Entonces, para Bourdieu, están más cerca en el espacio social, ¿no? Piensen, digo, esta metáfora geográfica, espacial que él trabaja con el espacio social, están mucho más cerca en el espacio social quienes tienen un volumen o, digamos, o mayor cantidad de capital cultural y económico que quienes tienen mayor cantidad de capital cultural y menos capital cultural. ¿O se entiende? Eso por un lado. Y el segundo principio de definición de las clases sociales para Bourdieu es la estructura del capital. Y ahí sí entra a jugar la forma particular de distribución de los diferentes tipos de capital dentro de la estructura global de capital de cada agente, ¿no? Entonces ahí sí entra a jugar si tienen más capital teórico, perdón, más capital cultural, más capital económico, etc. ¿Sí?
Y dice Bourdieu, la estructura de capital es lo que va a determinar las diferencias secundarias que separan las fracciones de clase. Entonces, dentro, por ejemplo, de una misma clase alta, donde hay gente con mucho capital cultural, mucho capital económico, mucho capital social, hay fracciones de clase de acuerdo a qué otros capitales, digo, cómo se distribuyen sus capitales dentro de ese volumen global de capital. ¿Sí? Sí, ¿Están profe. ahí? Sí, Gracias, sí. Mercedes. Porque hoy que están con las cámaras apagadas, muy callados y calladas, ya no sé si estamos, si fueron a dormir. Sí, Franco. Profe, una consulta. ¿Ese capital que pertenece a determinada clase es heredado o se construye en un momento, digamos? No, eso lo vimos en la clase pasada, Franco. Sí, No, sí. no, pero está bien la pregunta igual. Y lo voy a volver a trabajar ahora, pero uno sí, tiene mucho que ver con cómo, con los capitales con los que contamos, lo que recibimos, como vos decís, heredado, ¿no? Es decir, no todos ni todas nacemos en las mismas familias, en las mismas ciudades, en el mismo barrio, etcétera. Digo, eso tiene mucho que ver con el capital con el que contamos, entre otras cosas, con todos, ¿no? No solo con el capital económico, también con el capital cultural, también con el capital social, digamos. Hay como una base que tiene que ver con esa situación de origen, sin ninguna duda. Pero después, la construcción, por eso decía que para Bourdieu es muy importante la dimensión histórica en la construcción del sujeto social, del agente social, como lo llama él, porque a lo largo de nuestra trayectoria, que ese es el concepto que Bourdieu usa para analizar esta dimensión histórica de la construcción del sujeto, a lo largo de nuestra trayectoria y gracias a nuestra propia gestión de recursos, ya no de lo heredado, sino de cómo gestionamos nuestros recursos, vamos acumulando o perdiendo capitales. Ustedes están ahora tomando esta clase porque están haciendo una gestión de sus recursos para acumular capital cultural. Por ejemplo, mientras acumulan capital cultural, también están acumulando capital social, digo, por los vínculos entre compañeros, los vínculos con los profes y las profes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la respuesta sería las dos cosas. ¿Sí, Franco? Gracias, profe, sí. Bueno. Profe, Bien. profe, Sí, antes Laura. que siga avanzando, ¿me puede explicar de vuelta lo de la estructura de capital que lo volví a leer, pero se me internaliza? Sí, vos sabés que es como que me haces la pregunta y yo hago la demanda de dibujarte en el pizarrón. Pero sería, vos tenés un volumen de capital en el que, no sé, tenemos la mitad de capital cultural, un cuarto, bueno, ponele, un cuarto de económico y 15 de social y 10 de simbólico, ¿no? Eso es volumen global, eso es la suma. Todo eso suma esto. Bueno, eso que yo dije, tiene un 50, un 25, un 10, un 15, esa es la estructura. ¿Cómo se compone eso hacia adentro de ese volumen global de capital que es tu capital global? ¿Sí? Bien. Ahora sí, profe, gracias. Buenísimo. ¿Cómo se construye una clase social para Bourdieu? Entonces, pasando al limpio lo que dije al principio, hay tres elementos o tres dimensiones. Por un lado, las condiciones materiales. Hay condiciones de existencia materiales, ¿no? Condiciones materiales, objetivas, de existencia compartidas por un cierto grupo de agentes. Eso define nuestras posibilidades de control, posesión, administración de ciertos recursos o bienes, ¿no? Capitales para Bourdieu, y define también
las posibilidades de variación posible de nuestra posición como agentes individuales dentro de nuestra clase social, ¿no? Porque para Bourdieu no es que todos los sujetos dentro de una clase social ocupan la misma posición dentro de una clase, ¿no? Él provee herramientas teóricas finas para poder analizar las clases sociales y al mismo tiempo la posición de los sujetos dentro de esas clases sociales y de esas fracciones de clases sociales, ¿sí? La segunda dimensión es justamente la posición, el lugar que ocupamos en la estructura de clases en relación a las demás clases. Es decir, el lugar que una clase ocupa en la estructura de clases en relación a las demás clases. Y se va a definir en función del control mayor o menor de también ciertos capitales que implican diverso poder relativo, por supuesto, ¿no? Yo les decía, los capitales son los que determinan nuestro poder hacer. A partir de estas posiciones de clase es que se establecen relaciones objetivas de dominación-dependencia entre las clases sociales y entre miembros de una clase. Es decir, hay posiciones objetivas de dominación-dependencia. Digamos, Bourdieu reconoce relaciones desiguales de poder que implican relaciones de dominación-dependencia dentro de cada clase y entre clases sociales. Eso se define a partir de las posiciones. Y la tercera dimensión es el hábitus de clase, ¿no? En este caso estamos hablando de posición de clase, hábitus de clase. El hábitus, en tanto sistema de disposiciones, también es un hábitus semejante entre todos los agentes que forman parte de esa clase social, que son producto de la incorporación de las mismas estructuras objetivas durante trayectorias, ¿no? Esta es la dimensión histórica, durante trayectorias similares y de las limitaciones, pero también de las posibilidades que esas condiciones objetivas y esas trayectorias van brindando. Entonces, y los hábitos se manifiestan en modos de usar y de consumir bienes que definen estilos de vida. Acá Bourdieu suena muy a Weber, ¿no? ¿Se acuerdan de Weber y su definición de estamentos, además de clases, que eran definidos por los estilos de vida? ¿Se acuerdan? No. Pero bueno, lo pueden repasar. Cuando vieron clases y estamentos en Weber, tiene que ver con esto. Profe, yo la verdad nunca aprendí nada de Weber. Yo siempre digo que en algunas vacaciones lo voy a volver a leer y me miento a mí misma como para darme aliento, pero no me acuerdo nada. No, y además porque es un autor muy rico, digamos. Weber es otro que es muy árido de leer, muy árido, pero es muy interesante y muy interesante. Pobre Weber. Es muy interesante porque es de los clásicos el que más conjuga las dos dimensiones, que es algo que es subjetivista y objetivista, digamos, que son las que luego los contemporáneos van a retomar fuertemente. Por eso los contemporáneos tienen mucho de Weber. A todos los contemporáneos, si uno los rasca un poquito, se les encuentra Weber. Bueno, a partir de los hábitos de clase se establecen relaciones simbólicas. Esas relaciones simbólicas, va a decir Bourdieu, son de inclusión, exclusión, vulgaridad, distinción. Y son relaciones también dentro de una clase y entre clases sociales que son utilizadas como maneras de reforzar la posición de clase. Es decir, las relaciones simbólicas son usadas como modos de reforzar las relaciones objetivas entre las clases sociales.
yo siempre decía acá en este punto cómo era de, que yo siempre me acordaba, ahora no es tan notorio en este momento histórico, ¿no? Pero hace un par de años, durante el gobierno de Cambiemos, eran muy, muy frecuentes, y ya lo debo haber dicho la clase pasada, me parece que me repito a mí misma, muy frecuentes las notas, sobre todo en el diario La Nación, y si no me equivoco, creo que también en Infobae, pero en La Nación eran casi una sección muy regular de lo distinguida que era Juliana Aguada, ¿se acuerdan? Para vestirse, pero no era solo que hablaban de su ropa, digamos, sino que hablaban de su distinción, y esa era la palabra que usaban. Bueno, de eso habla Bourdieu. Les voy a poner ahora, si me sale un... Sigue estando, Joaquín. Ah, mira, se ve que dejé leerlo, ya no lo veo más. Porque No, sí, yo amaba esas notas, ¿sí? Me parecían fascinantes, sociológicamente fascinantes, eran como obvias, ¿no? Digamos, si uno lee a Bourdieu, es como transparente. no, profe, toda la semana sigue saliendo alguna de esas notas sobre Juliana Aguada. Ah, sí, bueno, miren. Bueno, cuando lean Bourdieu, lean esta parte que les digo, van a ver que es transparente, es como si los de La Nación lo hubieran leído Bourdieu y lo estuvieran tipeando, es notable. Bueno, les voy a poner otra cosa que también es de hace unos añitos, a ver si les puedo compartir. Ahí está. Ah, mira, Franco. Bueno, buenísimo. ¿Esa es la última, Franco? Uno de los últimos, de varios, ¿no? Ah, mira. Te cuento, Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina y porque, bueno, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que, bueno, es amigo del ministro de Duhovne, somos amigos de gente de acá del gobierno y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético y me parece que la gente que compró el Aqua difiere mucho de eso. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven una gente que viene se ve que de barrios visualmente no muy buenos y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía $200.000 más todo lo que va a salir. Y la verdad que me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa por 350.000 o 500.000. Yo no tengo problema de guita, no soy millonaria, me va bien en la profesión nada más, pero sí tengo problemas visuales. Yo este departamento se lo compré para mi hija, que tiene 15, para que el día de mañana venga con sus amigas. No me divierte ver gente al lado de la pileta tomando mate, cual costanera, sin menospreciar ni a la gente que toma mate ni a la gente que va a la costanera. Quiero que te quede claro, Michelle. Yo soy una mujer normal, una cirujana, ¿sí? Pero tengo determinados valores morales y estéticos que me molestan ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta, entonces vos tenés que estar en la piscina tomando sol, escuchando los ladridos del perro y mirando como esas bestias, porque no tienen educación, gritan y toman mate, como si estuviéramos en la costanera Bristol de Mar del Plata, ¿sí? Bueno, ¿se acordaban de la cheta de Nordelta? Que fue del 2017, es otra que es fascinante, es muy, muy genial. Esto sigue, el audio sigue, digo, no los quise seguir torturando. Pero bueno, eso son relaciones simbólicas, ¿no? Ahí, digamos, este tipo de discursos que son relaciones simbólicas que refuerzan las relaciones objetivas de clase, ¿no? Distinción, vulgaridad, ¿no? Lo vulgar del perro que ladra, de tomar mate, de la reposera como si estuvieran en la Bristol de Mar del Plata, eso es vulgar.
y ella pagó para algo, compró eso, lo pagó caro para tener algo distinguido. Y ella dice, yo no tengo problemas, la gente se ve buena. Bueno, eso de se ve buena es capítulo aparte. Pero, digamos, la propia negación, ella trata de negar que el problema sean las relaciones objetivas, la propia negación de esas relaciones de dominación-dependencia, que es lo que está haciendo, digamos. O sea, evidentemente esa gente que compró una propiedad en el mismo lugar en el que la compró ella, es gente que tiene su mismo nivel socioeconómico, ¿no? Entonces está cerca a nivel económico, eso los hace coincidir en el espacio geográfico, pero ella dice, tenemos otros, como dijo, otros códigos morales, éticos y estéticos, ¿no? Entonces hay una diferencia en términos de hábitos, de distinción, vulgaridad, y eso tiene que ver con una trayectoria, con el modo en que, seguramente, el modo en que obtuvieron, el dinero que obtuvieron a lo largo de su trayectoria para poder comprar esa propiedad, ¿no? Bueno, de eso se tratan las relaciones simbólicas en Bourdieu, es algo que no trabajamos mucho, bueno, en esta materia, porque nada, dan las clases para lo que dan, como han visto, y eso que le metemos pata, pero a quienes les interese, digo, hay muchísimas herramientas de Bourdieu para trabajar esta dimensión que es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque las luchas simbólicas son una dimensión fundamental de las luchas de clases. Son una dimensión fundamental de la lucha política en general, ¿no? De las disputas políticas. Porque dice Bourdieu, y lo cito, el poder imponer una visión de las divisiones, es decir, el poder hacer visibles, explícitas, las divisiones sociales implícitas, es el poder político por excelencia. Es el poder de hacer grupos, de manipular la estructura objetiva de la realidad. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos hasta ahí con clases sociales? Digo, pantallazo. ¿Qué? Hacer implícitas las relaciones explícitas. Eso es lo que claro, claro. No, al revés, de hacer explícitas, visibles, explícitas las divisiones sociales implícitas. Bien, estamos hasta ahí con clase social. Eso que les leí es de Espacio Social y Poder Simbólico, del libro, de un texto de Bourdieu, en Cosas Dichas. Bien, vamos entonces a comenzar con hábitos, ¿no? Con la dimensión subjetiva en la construcción de los agentes sociales en Bourdieu. Sí, Ana, decime. Profe, ahí Tomás pregunta si eso de la cheta del Nord-Delta sería entre la misma clase. ¿No sería entre distintas clases la relación simbólica? Bueno, habría que ver, ¿se acuerdan? Está buena la pregunta, Tomás no la había visto, disculpa. Gracias, Ana. Carlos. Sí. No, Carlos, profe, lo decía porque justo cuando usted estaba poniendo el ejemplo, decía que pese a que en el caso de los vecinos que tomaban mate en la pileta, por el capital económico pertenecían a la misma clase. Claro, es lo que, digamos, bueno, no los conocemos, ¿no? Tampoco conocemos tanto del caso, porque para Bourdieu, como les decía, lo que define a la clase social es el volumen, la primera división, digamos, lo que define una clase, la pertenencia a una clase, es el volumen global de capital. Entonces, muy probablemente lo que hay aquí es, exacto, los nuevos ricos, como dice Laura. Lo que hay, yo creo que esa era digamos, en el sentido común, yo creo que esa es la disputa de esta mujer, ¿no? Pero pensándolo desde Bourdieu, Bourdieu dice que para definir una clase social hay que ver el volumen global de capital. Es muy probable que haya similitud en la cantidad o el volumen de capital económico, digo similitud porque han podido comprar propiedades de valor similar, de precio similar,
pero muy probablemente haya muchas diferencias en el capital social, el capital simbólico y el capital cultural. Entonces no sabemos con detalle cuál es el volumen global de capital. Pero lo que me interesaba mostrar el ejemplo era como un ejemplo de relaciones simbólicas porque sirve igual, porque Bourdieu decía que esas relaciones simbólicas se establecen entre clases, pero también entre agentes que pertenecen a la misma clase social, pero ocupan posiciones distintas dentro de la misma clase social. Entonces, para poder identificar esas diferencias, tendríamos que hacer un estudio de campo mucho más detallado del caso, pero en cualquiera de las dos opciones, en cualquiera de las dos hipótesis, sirve igual el ejemplo, ¿sí? Profe, a mí lo que me llamó la atención es cómo el elemento mate y el elemento reposera lo asocia a lo vulgar. O sea, eso para ellos, estos dos elementos están asociados desde una cuestión simbólica a la vulgaridad. Y es un mate y una reposera. Y me parece como súper fuerte esa asociación que ella hace, digamos. Bueno, te parece súper fuerte porque perteneces a otra clase social, Laura. Porque si no, sería naturalizado. Digamos, a nosotros nos choca porque somos los que usamos mate reposera. Nuestro sector social es el que usa mate reposera. Aunque no pudiéramos comprar esas propiedades en Nordel. Bueno. Nos vemos en la Bristol, profe. Claro. Claro, pero queda distinto el mate y la reposera en una playa del Caribe, por ejemplo. No sé si usaría. ¿Hay reposeras en las playas del Caribe? ¿Esta gente usa reposera? Usan esos camastros, ¿no? Usan otras cosas. Todos azules, y vas a los hoteles y todos te usan el mismo toallón azul que te dan para la playa y son todos igualitos, así. Bueno, vos porque vas a todo incluido, a mí no me alcanza. Usan camas, eso, Lucre, sí, a mí me parece que es lo que dice Lucre, las fotos muestran esos camastros que están divinos, por cierto. Bueno, vamos con Habitus, pobre Acheta Nordelta dio para mucho, es muy genial, es muy, muy bueno. Ay, yo con esto de que hace 2 semanas que no tenemos clases me pierdo en el Meet, acá voy. Bueno, esto que les voy a compartir es un tango clásico, que también es así una de las joyas, para mí de las joyas en música popular en términos sociológicos. Toda la letra de este tango es impecable para pensar el hábitus en Bourdieu, vamos a escuchar un pedacito. Es Margot, que es de Celedonio Flores, de principios del siglo XX, cantado por Julio Sosa. Bueno, ¿conocían Margot? ¿Habían escuchado Margot? Que termina, ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Bueno, era uno de los preferidos de mi abuela, además, de que es un clásico de los clásicos. Es impresionante, impresionante. Bueno, pero como les decía, además, así como Cambalache para mí es el tango para hablar de la anomia, ¿no? Del concepto de anomia de Durkheim, Margot es la canción para hablar del hábitus en Bourdieu. Ese pedacito que les puse dice todas las dimensiones del hábitus de Bourdieu en una poesía. Dice, lo vuelvo a leer para que capten el contenido. Desde lejos se te juna
Además, díganme que no entienden, ¿no? Porque usa mucho lunfardo porteño y no sé cuánto manejamos el lunfardo porteño. Desde lejos se tejuna, sí. Pelandruna, bacanada. ¿No? Pelandrún, pelandruna, ¿saben qué es? Ni idea, profe. No, ¿cómo no van a saber? Es muy bueno, es un muy buen insulto, pelandrún. ¿Quién sabe qué es pelandrún, pelandruna? Además de yo. Bueno, no me dejen sola. Vaga, sí, y pelandrún es como un pobre tipo, ¿no, Elena? También, además de un vago, ¿no? Y abacanado, ¿qué es un bacán? O una bacana. Alguien que vive bien, con lujos, comodidades. Eso, Sí. ¿no? Entonces es una pelandruna y está abacanada, ¿no? Es una vaga, ¿no? Como una pobre mina y además vive bien, se la da de una clase que no tiene, digo, me parece que es como los de la reposera y el perro en Nordelta, ¿no? Entonces se la da de bacana, se la da de que vive bien y dice, desde lejos se tejó una pelandruna bacanada que naciste en la miseria de un convento de arrabal. Es decir, está bacanada ahora, pero nació en la miseria de un conventillo, ¿no? No es un convento de monjas, de un conventillo de arrabal. Porque hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar o estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. El percal, la pilcha sí, ¿o no? Bien, vamos todavía. ¿Y percal? Una tela. Bien, no sé Ana, sí, una tela, y una tela barata, ¿no? Era un algodón barato. Me dijeron hace poco en una clase que ahora se volvió a hacer el percal, que ahora vuelve a salir, yo no sabía, creí que ya no existía más, pero es como una especie de algodón barato. Entonces, eso, por más que está abacanada, esa historia de haber nacido en un conventillo de arrabal, en la miseria, en la periferia, ¿no? Los arrabales eran la periferia de Buenos Aires. Esa historia de haber nacido en la miseria, en la periferia, se le nota, ¿no? Se le juna en la mirada, en la manera de sentarse, de charlar, de estar parada y hasta en el propio cuerpo. Vieron que Bourdieu dice que el hábitus son las estructuras sociales internalizadas, hechas cuerpo. Bueno, eso es lo que dice este tango, ¿no? Se le juna en ese cuerpo acostumbrado a la pilcha de percal, aunque ahora use otra cosa. ¿Sí? Bueno, eso es el hábitus. Ahora lo vemos teóricamente. El hábitus es, entonces, un sistema de disposiciones, una tendencia a pensar y a actuar más de determinada manera que de otra, implica una orientación a tener ciertas preferencias, a tener ciertos gustos, incluso a tener ciertos sentimientos, ciertas emociones, es decir, a que nos alegren o nos den pena o nos enojen, cosas similares. Es también una disposición a proyectar el futuro de manera similar. Orienta lo pensable y lo no pensable. Lo que es para nosotros y nosotras y lo que no es para nosotros y nosotras. Lo posible y lo no posible, lo factible, lo fácil y lo prohibido. El hábitus implica tendencias a realizar prácticas que son aparentemente tan personales y libres
como decidir el voto, elegir pareja, gustar de ciertas comidas o estudiar una carrera. Entonces, nuestra decisión de estudiar una carrera, de votar a determinada fuerza política o determinados candidatos, candidatas, de elegir las parejas que tenemos y hasta de tener los gustos culinarios que tenemos, en general vienen dados por estas estructuras sociales internalizadas y por eso tenemos hábitos semejantes a los de nuestra clase social, ¿no? A los de los otros sujetos, sujetas de nuestra clase social. Esas disposiciones involucran ideas, involucran un sistema lógico, un modo de interpretar y categorizar, una forma de pensar la realidad, ¿no? Por eso es que desde lejos se te juna y hay algo que te vende, ¿no? ¿Por qué podemos interpretar la realidad social sin tener datos, digamos, solo de mirar a la gente y de mirar cómo camina, cómo mira, a su vez, cómo mira, cómo habla, cómo gesticula, cómo se mueve, qué tipo de cuerpo tiene? ¿Por qué a partir de eso, solo de ver eso, podemos suponer a qué clase social pertenece, qué historia tiene? Podemos suponer incluso, bueno, ustedes no han estado transitando Ciudad Universitaria en estos 2 años, pero cuando volvamos a transitar Ciudad Universitaria y vean pasar grupos de estudiantes de otras carreras, van a poder también suponer incluso qué carrera estudian o por lo menos qué tipo de carrera, ¿no? Qué grupo de carreras es posible que estudien cada quien. Como en otros momentos podíamos suponer a qué escuela secundaria podía ser que fueran o de qué barrio podía ser que fueran las personas que conocíamos. Eso es porque hemos internalizado modos de categorizar lo social. ¿Sí? Sí, Mercedes. Mercedes, ¿levantaste la mano? Bueno. Elena, sí. Yo también creo que uno puede, cuando uno visualiza a las personas, así en los grupos, a mí me parece que tiene que ver también mucho con la educación. La educación de ciertas personas, me parece que, bueno, que ahí tienen no sé, me parece que ahí está lo cultural, lo simbólico. Bueno, es que el hábitus tiene que ver con los aprendizajes, ya lo vamos a ver, Elena, pero el hábitus es lo que se aprende, digamos, el hábitus implica un bagaje de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria, de lo que hemos aprendido socialmente. Claro, que no es la educación formal necesariamente, ¿no? Sino claro, todo lo que aprendemos, ¿no? Y no solo en la escuela y con nuestra familia, sino con nuestros amigos, amigas, por el solo hecho de vivir en la sociedad, por ir, bueno. Sí, eso, que uno puede distinguir enseguida a las personas por la educación que tienen. Me parece, ¿no? Que sí, pero no, sí, claro. Lo que dice el hábitus es un poquito más que eso, que incluye eso que vos decís y algo más. O sea, bastante más, que es, por ejemplo, hasta qué cuerpo tenemos, ¿no? O sea, vieron que hay tipos de cuerpos según las clases sociales. Sí, que no tienen que ver solo con la alimentación, ¿no? No es solo, tiene una alimentación más saludable, menos saludable, no. Hay esto, lo que decía esta pobre mujer que no sabemos cómo se llama, pero que hemos conocido como la cheta de Nordelta, ella decía eso, tengo patrones estéticos, porque bueno, cada clase social tiene su propio patrón estético, entonces trata de adecuar su cuerpo a ese patrón estético, ¿sí? Y eso se nota mucho. Bien, esto entonces digo, los hábitos son sistemas de disposiciones que orientan nuestro modo de actuar
Y dentro de ese sistema de disposiciones se pueden distinguir las ideas, ¿no? Lo que Bourdieu llama eidos, lo van a ver en algunos textos, Bourdieu le llama eidos en latín, pero es a esto, ahí lo escribí en el chat, a este sistema lógico, modo de categorizar. Fíjense también, a mí siempre me impresiona mucho la cuestión de las categorías de percepción del tiempo, ¿no? El tiempo creemos que es el mismo para todos y para todas, ¿no? Pero el tiempo, la percepción del tiempo también varía mucho según las clases sociales, ¿no? Hay un trabajo hermoso de Javier Aullero, que es un sociólogo argentino que trabaja en Estados Unidos, que se llama Los pacientes del Estado. Javier publicó hace muy poquito, creo que la semana pasada, y creo que en La Nación, un artículo con otra profe sobre las mujeres que atienden los comedores, digo, si les interesa. Es un sociólogo argentino y muy interesante en general. Pero bueno, este texto que les quería mencionar yo de los pacientes del Estado es de 2013, pero él ahí lo que muestra es que las clases bajas esperan infinitamente más que las clases medias y las clases altas a lo largo de su vida. Esperan turno en el hospital, esperan el transporte urbano, esperan matrícula en la escuela, ¿no? Esperan la vacuna. Yo ahora tuve un problema con el CIDI por la vacunación de mi hijo mayor, que es adolescente, y ya les había llegado a todos los de su edad, y no llegaba, bueno, bla, 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 era un problema informático del sistema, que la misma gente del CIDI me dijo, bueno, vayan a los CPC que están vacunando sin turno. En el CPC se espera para vacunarse, ¿no? Son otros sectores sociales, digo, mezclados, pero la inmensa mayoría son de clases medias bajas y bajas, ¿no? Entonces, en el CPC se espera, se va muy temprano para que te den el número y se espera 3, 4 horas. Y yo no dejaba de pensar en Aullero cuando hacía esa cola, porque mi hijo no está acostumbrado a esperar esa cantidad de tiempo, ¿no? Porque es de otro sector social. Y era él el que estaba incómodo, porque el resto está acostumbrado a esperar. El resto de las personas de esa cola estaba acostumbrado a esperar. Además, bueno, Aullero trabaja un montón esto porque él le interesa mostrar otra cosa, le interesa mostrar que hacer esperar a los pobres es un modo de dominación, ¿no? De ejercicio de la dominación, digamos que es parte de estas relaciones simbólicas, diría Bourdieu, que refuerzan las relaciones objetivas de dominación-dependencia, ¿no? Bueno, digo, su argumento va por ahí y porque eso construye una subjetividad en los pobres que creen que deben esperar, porque siempre esperaron, ¿no? Que eso es lo normal y es lo práctico, ¿no? Y otras clases sociales no lo veríamos así. Bien, nada, tengo montones de ejemplos sobre eso, pero eso tiene que ver con las categorías de la percepción del tiempo. O sea, me contaba un profe de gimnasia que con la pandemia, cuando estaban cerrados los gimnasios, tuvo que hacer, tenía un gimnasio que cerró y lo tuvo que cerrar en la cuarentena, y trabajaba como personal trainer. Y me decía que porque vino y me dijo, esto es para tu clase de sociología. Y me dice, cuando iba a darles clase a una señora de clase muy alta en un country en La Calera, dice que la clase era, no sé, por ejemplo, de 9 a 10 de la mañana, que llegaba a las 9 en punto. Dice que lo atendía una empleada y le ofrecía cafecito y todo, digo, muy bien atendido, pero lo hacían esperar, porque a la hora en que él llegaba, la señora recién se levantaba. Y digo, eso de hacer esperar es una práctica de clase alta con quienes consideran inferiores, ¿no? Es una práctica de refuerzo simbólico de una relación de dominación objetiva, ¿sí? Bien, eso es habitus. Eso es el habitus. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las categorías de percepción del tiempo. Otra cosa,
el hábitus no son solo ideas, categorías, modos de pensar, son también valores, ¿no? No solo es un sistema lógico, también es un sistema ético. Implica parámetros de evaluación de la vida social, ¿no? Implica una moral, un ethos, diría Bourdieu. Ahí se los escribo en el chat. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos pensar que es igual para todos y para todas, ¿no? Las muertes, ¿no? Las muertes no son las mismas, no valen igual. La vida y la muerte no vale igual según las clases sociales a las que pertenecemos. Nuestra vida y nuestra muerte no vale igual que la de cualquier otro ser humano. Hay una antropóloga cordobesa que se llama, que es de la UNC, que se llama Natalia Bermúdez, que trabaja sobre las muertes violentas, y ella muestra cómo hay muertes consideradas legítimas y otras consideradas ilegítimas, muertes consideradas merecidas incluso, ¿no? Esta frase de mi hijo, mi hija no merecía morir así, ¿implica que alguien sí lo merecía? Digamos, digo, hay frases hechas, ¿no?, que damos por obvias en nuestro lenguaje cotidiano y que tienen implicancias éticas muy fuertes, ¿no? Profe, ahí, por sí, ejemplo, Laura. podría ser el caso de Guere y el caso de Blas. O sea, fueron dos Totalmente. muertes por gatillo fácil, pero el tratamiento que se le dio a los medios y el apoyo que tuvo la sociedad cordobesa fue distinto. Digamos, el caso Blas movilizó a la clase alta porque nunca se podía pensar que un pibe de clase alta que vivía en un barrio cerrado lo podía matar la policía. Sí, Siempre se asocia los casos de gatillo fácil a los jóvenes vulnerables, porque tienen todo un estigma, digamos, el joven vulnerable que se lo asocia joven, pobre, negro, de barrio periférico, igual a delincuente. Hay una asociación dentro de la institución policial. Y en el caso Blas fue totalmente distinto, pero sigue siendo lo mismo, un caso de violencia institucional. Y ahí está como súper claro lo que decían de toda la muerte legítima y ilegítima. Totalmente, y además tuvo un impacto político diferente, ¿no? O sea, ahora que se cumplió, digamos, eso tuvo mucho impacto político, entre otras cosas, finalmente cambiaron al jefe de policía que parecía intocable a raíz de esto, ¿no? Leía la semana pasada, justo se cumplió un año de la nueva jefa de policía, digamos, que pusieron a una mujer por primera vez, digamos, bueno, implicó una serie de impactos. Bueno, esto, ¿no? Lo que decía Laura, los familiares de víctimas de violencia institucional, los familiares... Quería decir algo. Dale, Camilo. Que eso es incluso con casos conocidos, porque casi todos los días hay casos de gatillo fácil que nosotros ni nos enteramos. Que no lo sabemos, no sale en ningún medio de comunicación. De hecho, había salido un estudio de que aproximadamente cada 30 horas hay un caso de gatillo fácil que ni sabemos. Y esos casos de gatillo fácil son en los barrios populares, más pobres. Sí, o en el interior de la provincia, en lo que en poblaciones pequeñas. Invisibilizado. Así es. Bueno, ahora se cumplía también, creo que 1 año o 2, del asesinato en Paso Viejo. También creo que era hoy justamente. Bueno, sí, tal cual. Igual con las víctimas de femicidios, ¿no? Sobre todo si son jóvenes y son solteras, ¿no? Esto de tener que justificar, mi hijo, mi hija no hacía nada malo, era un buen chico, una buena chica. Digo, los familiares de víctimas de violencia institucional y de femicidios suelen tener que hacer esas argumentaciones, porque saben que las muertes de sus hijos, de sus hijas, no valen lo mismo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con los valores, ¿no? Eso es parte del hábitus, la dimensión moral, la dimensión ética del hábitus. Además, decíamos, otro punto importante del hábitus es que ya lo dijimos, es que estas orientaciones a pensar y a valorar de determinada manera también están hechas cuerpo, internalizadas, naturalizadas, incorporadas. Fíjense la palabra incorporado, es incorpore, ¿no? En el cuerpo, hechas cuerpo.
son un estado del cuerpo, son aquello que ni siquiera podemos controlar, son nuestros gestos, nuestras posturas, nuestras afectaciones. La exis, dice Bourdieu, ¿no? Ahí también te los pongo en el chat, ¿no? Es el modo de moverse, de caminar, de gesticular, de hablar, de vestirnos, de adornarnos, de pintarnos, es lo que presenta toda la apariencia de lo natural, ¿no? Porque sacando, por ejemplo, el modo de peinarnos, vestirnos o maquillarnos, todo lo demás presenta la apariencia a lo natural, ¿no? Bueno, tengo el cuerpo que tengo. No, no tengo el cuerpo que tengo. Tengo un cuerpo hecho socialmente. ¿Sí? Socialmente producido, que aparece naturalizado, que aparece como natural. Y vuelvo a Margot, ¿se acuerdan? Yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar o estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. Principios del siglo XX, mucho antes de que Bourdieu escriba su teoría, ¿no? Una vez había ido a buscar al aeropuerto a un profe de Buenos Aires que venía a dar un curso, digo, de la época en que estas cosas sucedían, y yo quería sacar el auto del estacionamiento y había un señor que iba caminando adelante nuestro, o sea, nosotros en el auto, y un señor iba caminando adelante nuestro por el medio de la calle en el estacionamiento, muy displicentemente, ¿no? Como si él tuviera todo el tiempo del mundo, no hubiera nadie atrás esperando que él se corriera todo el tiempo y todo el espacio del mundo. Y este profe de Buenos Aires me dice, ¿qué te apuesto que sé a qué auto se va a subir? ¿No? Porque ese modo de moverse, como si todos y todas tuviéramos que esperar, también es de clase alta. ¿No? Como si él fuera el más importante del mundo para usar todo el espacio de la calle e ir displicentemente, aún percibiendo el sonido de un motor por atrás que estaba esperando que el señor se corra, eso es de clase alta. Y efectivamente mi profe amigo acertó a cuál de los autos que estaban ahí se iba a subir. Sí, Elena. ¿Tienes el micrófono apagado, Sí. Elena? No se te escucha, Elena. Ahí va. A eso me refería con lo educado o lo mal educado. Esa gente, hay mucha gente mal educada que tiene un capital económico fuerte, ¿no? A eso me refería con que se nota la educación, pero por otra cosa, no porque sea adinerado, o porque sea adinerado tuvo la posibilidad de una buena educación. Eso. Vos sabés que me parece que es discutible porque hay gente que es muy bien educada, ¿cómo decirte? Que sería muy amable, capaz que ese señor si le hablaba respondía muy amablemente, pero son cosas que están naturalizadas, de eso se trata el hábitus. Digo, no conozco a este señor en particular, estoy solo dando un ejemplo de la clase, ¿no? Pero hay cosas que están tan naturalizadas que ni siquiera las percibimos como faltas de educación, como desprecio a los demás. Justamente, esa es como la clave del hábitus. Del hábitus no nos damos cuenta, ¿no? Yo no me doy cuenta qué gestos hago cuando estoy hablando con ustedes. Digo, ahora sí porque me estoy mirando todo el tiempo en la camarita y es muy fuerte eso, ¿no? Yo descubrí que abro muchísimo los ojos y no estaba entre mi repertorio de gestos propios, por ejemplo. Y así, sí, Laura. O sea, no Dale. se puede pensar, porque yo me pongo la cabeza en Bourdieu, porque es un ejercicio también. No se puede hablar desde Bourdieu, desde buena educación o mala educación, porque no es un concepto que él lo vaya a usar, ni que está planteado en ningún momento en la teoría. Él habla de otra cosa, me parece. No es esa distinción de si tenés poca, mucha, buena o nada. Porque una cosa es una cuestión cualitativa y otra es una cuestión cuantitativa, que tiene que ver con el capital que se acumula a través
de la educación. Sí, No lo que es una yo cuestión de calidad, me parece, o no va por ese lado. No, por eso es lo que intentaba explicarle a Elena. Sí va por el lado de los aprendizajes, pero no en el sentido en que usamos en el sentido común la buena o mala educación. No tiene que ver con aquello a lo que llamamos buena o mala educación. Y la buena o mala educación, que son categorías también son categorías producidas por nuestros hábitos de clase y tienen que ver con nuestra clase social. No es la misma buena educación la que definimos los sectores de clase media que los que definen los sectores de clase alta o lo que definen los sectores de clase baja. ¿Sí? Bien, entonces esas categorías son también definidas por ese hábitus. Bien, además de hechas cuerpo, dijimos sistema lógico, sistema ético, hecho cuerpo. Además, el hábitus no es necesariamente consciente. Esto es lo que estamos diciendo desde hace rato, ¿no? Es más, generalmente no es consciente. La mayor parte de las veces no es consciente. Ni tampoco implica una elección racional, mucho menos, porque la racionalidad en el sentido de los de la teoría de la acción racional, ¿se acuerdan? Es plenamente consciente, ¿no? La mayoría de las veces actuamos de modos no conscientes. Optamos, porque tenemos varios cursos de acción posibles, o sea, sí optamos sobre de qué modo actuar, pero no decidimos conscientemente. ¿Se entiende? Y hay otra cosa, en general, hemos olvidado de qué manera adquirimos nuestros hábitos, ¿no? El hábitus nos permite responder al aquí y a la hora, a la urgencia, a lo cotidiano. Nos permite responder cuando no tenemos tiempo para reflexionar, justamente. Porque no tenemos tiempo para reflexionar sobre todos los factores que están en juego en cada acción que tomamos. Eso es algo de lo que también hablaba Weber, ¿no? De esta idea también es muy weberiana. Y el hábitus entonces articula fuertemente lo individual y lo social, lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Es una hipótesis, diría Bourdieu, que es necesario suponer para explicar la lógica de las prácticas sociales. Es una hipótesis que es necesario suponer para explicar su razonabilidad. El hábitus es lo que explica por qué las prácticas de un agente, la práctica de un grupo de agentes o de los agentes y al mismo tiempo las prácticas de un mismo agente a lo largo de toda su trayectoria se parecen, son similares. ¿Por qué las prácticas de ustedes se parecen? Porque es muy probable que las prácticas de ustedes se parezcan también a las mías. Eso es lo que explica el hábitus. Sin embargo, el hábitus no logra explicar, o no tanto o no tan bien, por qué las prácticas se diferencian. Es decir, la noción de hábitus de Bourdieu contempla la dimensión de la creatividad, de la producción de prácticas. El hábitus es el que permite generar prácticas, pero no logra explicar la creatividad. Eso es una observación que hace Javier Cristiano, que es el profe de Teorías Sociológicas 1, que ustedes lo tuvieron en primer año, ¿no? En un artículo del 2009, él trabaja esto, él muestra por qué el hábitus permite, es muy buena categoría teórica para explicar las semejanzas, pero no para explicar las diferencias, para explicar lo disruptivo, para explicar las prácticas novedosas, innovadoras. Y ahí vamos a la cuestión del aprendizaje, de lo que estábamos hablando con Elena. ¿Cómo se forma un hábitus? Y un hábitus se adquiere justamente como aprendizajes incorporados. Incorporados en la práctica de vivir en una sociedad en determinadas condiciones objetivas
Condiciones objetivas a las que nos vemos expuestos y expuestas cuando porque ocupamos determinada posición social en el espacio social general, porque pertenecemos o nos desempeñamos en determinados campos sociales y en ciertas situaciones específicas. Por eso decimos que el hábitus es la incorporación o el resultado de la incorporación de una arbitrariedad social. Y son disposiciones que incorporamos a lo largo de nuestra historia, de nuestra trayectoria. Por eso hablar de hábitus siempre es hablar de la historia de un sujeto social. Como decía en el tango Margot, pelandruna bacanada que naciste en la miseria de un convento de arrabal, ¿no? Hablar de su hábitus es hablar del lugar donde nació, del arrabal donde se crió. Y actuamos siempre en función de los aprendizajes adquiridos a lo largo de esa historia, ¿no? Y hablar de hábitos implica siempre plantear que lo individual, lo subjetivo, lo personal, es social. Es producto de la misma historia colectiva que se deposita en los cuerpos y se deposita en las cosas. Y esto es lo que entendieron muy tempranamente y muy contemporáneamente a Bourdieu las feministas de la segunda ola, cuando pasaron a afirmar que lo personal es político, ¿no? A partir de los años 60 comienzan a afirmar que lo personal es político, porque lo personal es social, ¿no? No sé si pueden ver, no alcanzan a ver, ¿no? Lo que dice la tira de Mafalda, ¿se las leo? ¿O la pueden leer? No, hay una parte que no se lee. Bueno, porque Mafalda va ve la pila de ropa planchada, ve la casa ordenada y limpia, los platos lavados, y a la madre la encuentra finalmente a la madre en el lavarropa. Le dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Y en la otra empiezan los gritos, ¿no? Mamá, ¿vos qué futuro le ves a ese movimiento por la emancipación de la mujer? Ah, no, nada, olvídate, ¿no? Cuando la ve de rodillas limpiando el piso y después de haber visto también tabla de planchar, alfombra, plumero, etc. Bien, lo personal es social, por lo tanto, lo personal es político. ¿Cómo funciona el hábitus? El hábitus, inicialmente, digamos, en sus obras, Bourdieu inicialmente pone énfasis en el hábitus como reproductor de prácticas. Justamente lo hace sobre todo en una obra que se llama La reproducción. Y ahí pone énfasis en que el hábitus es capaz de perpetuar en las prácticas los principios de esa arbitrariedad social incorporada, ¿no? Que el hábitus es lo que permite reproducir las estructuras objetivas de las que es producto. Es decir, eso quiere decir que tendemos con nuestras prácticas a reproducir y a mantener y a consolidar las estructuras sociales en las cuales nos hemos criado y desarrollado toda nuestra trayectoria, ¿no? Sin embargo, este énfasis en la reproducción que pone al principio, después lo va a moderar un poco, y en obras posteriores, como en el sentido práctico, Bourdieu va a decir que el hábitus es el principio generador y organizador de prácticas y representaciones. Entonces, no solo es reproductor, sino también generador. Y él va a decir que esa orientación a actuar es también una fuente de creatividad y de invención. Y va a hacer referencia a la capacidad generativa de las prácticas, a su dimensión activa, a sus posibilidades de innovación y a las posibilidades de improvisación que tiene un agente social.
Pero en este punto coincido con el profe Cristiano en que es el punto que menos claro queda en Bourdieu, ¿no? Bourdieu lo enuncia y pone énfasis, sobre todo después de muchas críticas que recibió, porque era como, bueno, como si el concepto de hábitus hiciera que toda su teoría impidiera el cambio social, ¿no? Porque hay una tendencia muy fuerte a la reproducción de las estructuras sociales. Entonces él le da esta vuelta, pero no termina de mostrar cuáles son los instrumentos teóricos para explicar la innovación, ¿no? Para explicar por qué los agentes cambian, por qué hacen cosas imprevistas, etc. Bien, lo aprendido, o sea, el hábitus, lo aprendido es un principio no solo de producción de prácticas, sino un principio de producción de prácticas adecuadas a las condiciones objetivas en las que tenemos que actuar, ¿no? Y esto es así porque esa creatividad se da dentro de ciertos márgenes, ¿no? Las opciones, yo les decía, todos optamos, aunque no de manera consciente. Esas opciones se dan dentro de ciertos márgenes. Y esos márgenes están definidos por dos tipos de condiciones objetivas. Las condiciones objetivas en las que aprendí esas disposiciones a actuar, es decir, las condiciones objetivas en las que aprendí mi hábitus, y también en relación con las condiciones objetivas que se presentan en la nueva situación en la que debo actuar, ¿no? En la que pongo en juego mi hábitus. Esos márgenes van a marcar tanto límites como posibilidades de acción, ¿no? Los márgenes no son solo límites, los márgenes son límites y posibilidades, ¿no? Dentro de esos márgenes tengo opciones, tengo posibilidades. En el manejo de la lengua, por ejemplo, que es muy fuerte, digamos, el manejo de la lengua implica una manifestación muy fuerte del hábitus, digo, así como lo corpóreo, digo, nuestro lenguaje también muestra el hábitus, ¿no? Yo no tuve que buscar en el diccionario qué era pelandruna y qué era bacanada, ¿no? Yo solo tuve que buscar qué era percal, por ejemplo. Entonces, eso es mi hábitus individual dentro de una clase social, ¿no? Porque es mi hábitus individual. Tengo una trayectoria en la que siempre tengo una madre profe de literatura, entonces siempre el lunfardo fue parte de lo que se hablaba en mi casa, pero además tenía una abuela que le gustaba mucho el tango. Digo, esa es mi trayectoria individual dentro de una clase social que hace que entienda estas cosas. Bueno, y que además las use. Digamos, pelandrún lo uso, además, no solo lo entiendo, lo uso. Además, adoro el pelandrún, me encanta. Bueno, pero digo, en el manejo de la lengua, lo que hemos aprendido funciona como principio de producción, no solo de frases, sino de frases adecuadas a la situación de habla, ¿no? Es decir, frases adecuadas a con quién hablo, sobre qué hablo, en qué momento hablo y en el marco de qué institución lo estoy haciendo. Y además de adecuadas a la situación de habla, son adecuadas a las condiciones en las que adquirí mi hábitus. ¿Sí? Entonces, en este momento, ustedes y yo, cuando hablamos, estamos produciendo frases adecuadas a esta situación de clase, en el marco de una institución universitaria, adecuadas también a nuestras edades, nuestros intereses, a la materia en la que estamos, etcétera, pero además adecuadas a las condiciones en las que cada uno de nosotros y nosotras adquirió su hábito, ¿no? Cómo y dónde, cuándo, en qué instituciones, con qué personas aprendimos a ser estudiantes o a ser docentes de determinadas maneras y no de otras, por ejemplo. Por eso dice Bourdieu que el hábitus es una libertad condicionada y condicional, porque tiende a generar conductas razonables, conductas de sentido común, posibles en los límites de las condiciones objetivas. Y el hábitus tiende también a excluir sin violencia todas las locuras. El hábitus es lo que nos impide hacer locuras.
¿no? El hábitus nos impide hacer lo que no es para nosotros. Las conductas que están condenadas a ser negativamente sancionadas porque son incompatibles con las condiciones objetivas en que las desarrollaríamos. Y ahí vamos, con algo de las locuras. Sí, Laura. Yo te tengo una consulta. ¿Qué rol tienen las instituciones en esto de la conformación del hábito, digamos? ¿Cuál es el lugar que ocupan las instituciones dentro de las perspectivas de Bourdieu? ¿Es una estructura social conformada dentro del campo o las instituciones como la escuela vendrían a ser la representación externa de un campo? No me queda claro, ahí estoy como intentando elaborar una idea. Los campos para Bourdieu, igual que todas las categorías Bourdieu, son construcciones teóricas. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, los campos se construyen cuando uno va a hacer la investigación. Entonces, podemos hablar de el campo educativo en Córdoba, y entonces incluimos todas las escuelas, universidades, jardines de infantes, etcétera. O podemos hablar del campo universitario en Córdoba, y ahí achicamos el universo, o el campo de las universidades públicas, o el campo de la UNC, o el campo de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. ¿No? Los campos se construyen a nivel teórico. ¿Sí? Tienen que reunir ciertos requisitos, ¿no? Tiene que haber capitales en disputa, tiene que haber agentes, tiene que haber recursos valorados y escasos por los cuales se lucha, tiene que haber reglas, bueno, etcétera. Pero reuniendo esos requisitos teóricos, se construye. Bien, vamos con esto de lo que les decía al último, ¿no? De que el hábitus es lo que nos hace comportarnos razonablemente, ¿no? ¿Por qué no estaríamos escuchando? ¿Ustedes lo escuchan? Oh. Sí, profe, yo la escucho. Sí. No, pero a la canción. No, a la canción no. Vamos a volver a ver. Ahí está. No, profe, no se escucha. No, es que ahora la dejé de compartir y ahora se me activó. Pero ahí era un problema del Meet. Vamos de nuevo.
Bueno, les había prometido 8:40 para hoy. El hábitus también orienta la elección de pareja. Que una multimillonaria estudiosa se enamore de un vago atorrante que no tiene un cospel es incompatible con las condiciones objetivas en que se producen nuestros hábitos. Y el amor, sobre toda diferencia social, es posible, pero no es corriente, es raro. Por eso sus amigas sorprendidas no lo pueden creer, ¿no? Es justamente la locura, ¿no? Es lo que el hábitus evita. Nuestro hábitus evita que una multimillonaria estudiosa se vaya con un vago atorrante que no tiene para un cosplay. Y como espero que haya resultado evidente en este desarrollo, hasta ahora el hábitus se vincula con la dominación. La dominación para Bourdieu, como para Gramsci, se ejerce con la complicidad de los dominados. Para Bourdieu, esa complicidad de los dominados se logra gracias a los hábitos incorporados que hacen ver a la dominación como natural, como lo que es, como lo que debe ser, como lo único posible, como lo único esperable. Yo pensaba en mi propio caso siempre, porque digo, cómo mi hábito funciona a la perfección. Soy hija de docentes, mis suegros, ambos dos, son docentes, y mi marido y yo también lo somos. Digo, es más, soy cuarta generación de docentes. Mi bisabuela era maestra cuando, digo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, digo, inmigrante árabe, y no solo sabía leer y escribir, lo cual ya era muy raro, sino que era maestra, digo, o sea, mi historia de reproducción es impecable, o sea, soy un ejemplo perfecto para esto. Bien, ahora bien, los hábitos son modificables, aunque en mí no se note, pero que tal vez ustedes tengan otras posibilidades. Aunque en algún momento Bourdieu llega a decir que las disposiciones adquiridas en el hábitus son irreversibles, en la mayoría de sus, o sea, en algún momento dice que son irreversibles, en la mayoría de sus escritos dice que es perdurable, aunque no es inmutable en el tiempo. Entonces, tiende a perdurar, pero es posible que se modifique. ¿Y por qué es difícil esa modificación, ese cambio de hábitos? Bourdieu dice que es difícil porque la mayoría de los agentes está estadísticamente expuesto a encontrar circunstancias similares a aquellas en las que se produjeron, en que se formaron sus disposiciones. Y por lo tanto, sus experiencias tienden a reforzar esas disposiciones. Eso por un lado, es decir, tendemos a encontrarnos con circunstancias similares a aquellas circunstancias en las que hemos vivido. Y por otro lado, porque el hábitus mismo tiende a rechazar, o sea, no el hábitus nos hace tender a rechazar aquellas informaciones susceptibles de cuestionar la información acumulada y tiende a desfavorecer la exposición a esas informaciones. Piensen, por ejemplo, en toda la discusión que hay sobre cómo ahora nos informamos cada vez más por redes sociales, pero al informarnos cada vez más por redes sociales, estamos expuestos y expuestas a informaciones de nuestras burbujas en las redes sociales, ¿no? Que compartidas por quienes piensan y valoran, categorizan el mundo, es decir, tienen hábitos muy similares a los nuestros, ¿no? Entonces, en general, nos encontramos con informaciones que confirman lo que ya creemos, lo que ya pensamos, lo que ya nos gusta o lo que ya nos disgusta desde antes. Cada vez es más difícil que nos encontremos con informaciones que pongan en cuestión lo que pensamos y lo que valoramos, ¿verdad? Bueno, eso que ahora se discute sobre las redes sociales es algo
que ya decía Bourdieu en el siglo XX, cuando las redes sociales ni existían, ¿no? Ni eran una posibilidad. Bien, ¿de dónde eso es porque es difícil modificar los hábitos? Ahora bien, ¿cuáles sí serían las posibilidades de cambiar los hábitos, ¿no? De tomar distancia a nuestros propios hábitos? Bourdieu va a identificar 3 casos, 3 posibilidades. Una es enfrentarse a situaciones nuevas. Consideren cuánto han cambiado nuestros hábitos en estos últimos casi 2 años desde que estamos en pandemia, ¿no? Si el hábitus es producido a partir de condiciones objetivas, para cambiarlos hay que cambiar las condiciones objetivas. Sería lo lógico, ¿verdad? Entonces, cuando los agentes nos enfrentamos a condiciones objetivas nuevas, diferentes a aquellas en las que se formaron nuestros hábitos, es posible que se pongan en cuestión esos hábitos, ¿no? Y si son sometidos a estas nuevas condiciones por un periodo largo de tiempo, o sea, por un periodo de tiempo suficientemente largo, también es posible que reformulemos esos hábitos. Es decir, cuando nos encontramos con situaciones nuevas, es posible que pongamos en cuestión nuestro hábito, o sea, nos demos cuenta que nuestro hábito choca con esas condiciones objetivas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos de viaje a algún país que tiene, no sé, formas, costumbres o modos culturales profundamente diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, ahí es posible que nos demos cuenta digamos, de que explicitemos aquello que tenemos internalizado y en nuestro país funciona de manera natural, que es nuestro hábito. Pero cuando estamos expuestos a esas condiciones objetivas diferentes durante un tiempo suficientemente largo, es posible que ya cambiemos el hábito, que modifiquemos, que internalicemos las nuevas condiciones. Sí, Ana. Profe, nosotros hicimos con Elena, que es mi mamá, el práctico sobre la Mona Jiménez en un baile. Entonces, nos preguntábamos eso, el hábitus de la Mona, por ejemplo, ¿se va modificando? Porque él era de clase baja, está siempre en los bailes con gente que por lo general es de clase baja, pero él tiene como otro hábitus aparte, me parece que tiene otros capitales distintos, entonces como que ahí nos preguntábamos si su hábitus era modificable o él se adaptaba, digamos. No, ha habido un cambio de condiciones objetivas, digo, no, tampoco es que lo conozco tanto, ¿no? Ni que lo sigo tanto, digo, no, o sea, lo sigo para poder ver las modificaciones en su hábitus. Mi hipótesis sería que sí, porque ya ha estado expuesto a condiciones objetivas nuevas, que es su riqueza, digamos, por ejemplo, básicamente, pero no solo su riqueza, sino también su capacidad de influencia, es decir, su capital social, ¿no? Tiene vínculos, relaciones con gente con los que no tenía vínculos antes, digamos. Entonces, su capital social, al menos su capital social, su capital simbólico, y también, su capital social, su capital económico, pero también su capital simbólico, también su prestigio, su reconocimiento público. Digo, todo eso va modificando, nos va modificando, ¿no? Pero a lo que me refería también, o lo que quería mostrar también, es en este caso, porque el caso que vos mencionás, Ana, tiene que ver con la gestión de los propios recursos, o sea, la gestión de los propios capitales que hizo esa persona. Digo, probablemente es el proceso de Elegante, probablemente ha sido el proceso de Palito Ortega, y probablemente ha sido el proceso de Leonardo Fabio. Digo, hay muchos cantantes y muchas cantantes populares que tienen trayectorias de ese tipo, ¿no? Pero que tienen que ver con su gestión de sus capitales. Pero el caso que yo estaba mencionando ahora es el enfrentarse a situaciones totalmente nuevas. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el ejemplo de las personas migrantes, ¿no? Cuando pasan a países o van a vivir a países, digo, por migración o por exilio, con culturas absolutamente diferentes a las de origen. Bueno, eso implica a largo plazo estar sometido a condiciones objetivas totalmente nuevas a donde se adquirieron esos hábitos, implica cambios en esos hábitos. Eso por un lado. Por otro lado, otro ejemplo clásico es el de las instituciones totales, como las llama Goffman, ¿no?
conventos, prisiones u otras instituciones totales, ¿no? Implican también estar durante un tiempo largo en esas instituciones, implica un cambio de hábito porque es cambio total, absoluto de las condiciones objetivas en las que estábamos acostumbrados a actuar. Y después las pandemias, digo, las grandes epidemias siempre han cambiado la historia de la humanidad y han cambiado nuestros hábitos. Yo me acuerdo cuando esto empezó, en los primeros meses del año pasado, que una colega decía que estaba muy agotada y estábamos, no sé qué si les pasó a ustedes, pero bueno, yo y la gente con la que hablaba estábamos todos muy cansados y cansadas, aunque estábamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Pero había, digamos, había un estrés, digo, de estar teniendo que modificar nuestros hábitos permanentemente y ponerle cabeza a eso, porque era que el alcohol en gel, que el barbijo, que todo eso, que ahora lo hacemos automáticamente, ¿no? Yo ahora veo a mis hijos, ya no les tengo que decir, lleva el barbijo, lleva el barbijo. O sea, lo sacan, lo llevan sin que yo diga nada. Digo, todo eso es incorporación de hábitos, ¿no? Que tomen distancia de la gente, o sea, digo, comillas, naturalmente, o sea, espontáneamente, eso es hábitos, ¿no? Que nos resulte raro estar abrazados y amuchados mucho tiempo, ¿no? Como que ahora nos empezamos a dar unos abrazos, pero un abrazo y, bueno, ya, tampoco tanto, ¿no? Eso es cambio de hábitos. Una amiga mía me decía el año pasado, veo películas y me impresiona cómo la gente se toca. Digo, el año pasado que estábamos encerradísimos. Bueno, como en su momento fue cuando fue el VIH, en los años 80, bueno, la mayoría de ustedes eran muy pequeños y pequeñas o tal vez ni existían, pero en los años 80, cuando llegó el VIH, también fue un impacto muy fuerte porque cambió la lógica de las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Los hábitos que ahora lo tenemos internalizado y que probablemente para ustedes es lo normal. Bueno, no era lo normal hace no tantos años, ¿no? Y así, digo, si seguimos con las epidemias, así, digo, yo me acuerdo cuando también el año pasado era esto de abrir las ventanas y ventilar y qué sé yo eso lo aprendí de mi abuela, pero porque mi abuela vivió otras epidemias a su vez, ¿no? Y ella ventilaba todo, sacudía las sábanas, me acuerdo, porque había que ventilar y airear todo en la casa, la ropa, las sábanas, las cortinas, las ventanas, y eso es su hábitus de otras epidemias. Bueno, otro caso son las situaciones muy trágicas, por ejemplo, como las desapariciones de un hijo, digo, como las situaciones de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y eso también les quería compartir. Hay un relato, si quieren, digo, ahora no tengo tiempo de leérselos, no tenemos tiempo para que se los lea, pero hay un relato de Nora Cortiñas sobre su propia trayectoria de vida y en realidad en general, digo, sobre otras madres de Plaza de Mayo también pueden encontrar relatos muy similares y la mayoría de ellas eran mujeres tradicionales, de familias patriarcales, en la mayoría amas de casa, dedicadas a su hogar y que, o si no, eran, digo, si trabajaban fuera del hogar eran maestras, digo, trabajos muy feminizados en ese sentido, que a partir de la muerte o de la desaparición, en ese momento no sabían todavía, pero de su hijo o hija, salen al espacio público, se organizan y se movilizan. Nora Cortiñas en ese relato dice una cosa que para mí también es como una marca de este cambio de hábitos, y ella dice, y la cito, por ellos parimos una vida totalmente política y en la calle. Esta idea de haber parido de nuevo una vida nueva, ¿no? Y por eso puse esta imagen de ella jugando al fútbol en la calle, digo, ¿no? Esta que es seguramente la antítesis de lo que habrán sido sus fotos previas a la desaparición de su hijo, creo, no me acuerdo bien el caso, Nora Cortiñas, pero, o hija, no me acuerdo. Bien,
Me parece que ese tipo de casos son las situaciones de cambio de condiciones objetivas perdurables en el tiempo, entonces que implican un cambio en nuestros hábitos. Lo que les decía cuando con las colegas, perdón, Laura, que no terminé el ejemplo anterior, cuando les decía que eso con colegas decíamos que nos sentíamos cansadas el año pasado, y yo les decía, esto es lo que Bourdieu llama cambio de hábitos. El proceso de cambiar un hábitus los hábitos es muy trabajoso, lleva eso como mucho trabajo porque uno tiene que ir en contra de todo lo que tiene años encima de haber aprendido y naturalizado, ¿no? Y yo les decía, pero tranquilas, porque esto en algún momento lo vamos a hacer automáticamente. Y ahora, ¿se acuerdan que yo decía eso? Porque ahora lo hacemos automáticamente. Ahora no nos pesa tanto, ¿no? Sacar el alcohol, llevar el barbijo, ponerlo, sacarlo. Bueno, y ese tipo de cosas. Sí, Laura. Perdón. No, Sol, ¿sabes que me acordé del caso de Santiago Maldonado? Por el ejemplo de Sergio Maldonado, su hermano, que toda la vida había renegado, como que no entendía la vida de Santiago y la había cuestionado, y él estaba muy cómodo produciendo té con su compañera, hasta la desaparición y muerte de Santiago, que él se cuestionó, digamos, y de hecho ahora es súper activista y participa en muchas causas, en muchos movimientos. Estuvo con gente de la poderosa, pero él también tuvo un cambio de hábitos ahí, o sea, tuvo la muerte trágica de su hermano, que nunca quedó claro, y él cambió su forma de repensar la militancia y el acompañamiento que hacía la comunidad mapuche de Santiago, digamos. Eso Totalmente. me parece como súper fuerte, porque él lo cuenta y lo dice, y cómo lo llevó a evaluar y a qué cosas le da sentido su vida ahora, digamos. Bueno, vos trajiste también la historia de Guerre, digo, de la mamá de Guerre, digo, todas esas mujeres, digo, porque en general son mujeres, digo, yo decía familiares, pero en general son las madres, la mayoría de los casos, digo, todas esas mujeres tienen historias similares, digamos, cuando buscamos esas historias, las comparamos una con otra, la estructura del relato de esa trayectoria es muy similar, ¿no? Y en ese sentido a condiciones objetivas nuevas, perdurables y trágicas, hay cambios de hábitos, ¿no? Digo, bueno, yo creo que, sí, Laura. Cuando decías de la pandemia, me quedó todavía estas palabras de este filósofo de apellido raro, hermano de Mauro Zeta, que siempre me olvido el nombre. Este que hace filosofía. Darío Zeta, le voy a decir porque no me acuerdo. Y él, me acuerdo que el otro día vi una nota que le hacía a Víctor Hugo y que decía que en la pandemia se habló de distancia física, en ningún momento se habló de distancia social, que esa fue una categoría inventada que como que no le puede poner nombre quién la puso, pero la distancia es física, no social. Y no sé por qué hubo esa necesidad de renombrarla con esa categoría, porque no estaba planteada por ninguna organización que depende digamos, con el lenguaje estrictamente médico-sanitario, pero se rebautizó a la distancia física entre las personas como distancia social. Digamos, y eso es como que me quedó haciendo ruido como para repensar lo de la pandemia, me quedó resonando, digamos, como que no sé si tiene que ver necesariamente con esto de hábito o con Bourdieu, pero digamos es algo que me llama la atención que él pudo mirar, digamos, de la pandemia. Sí, bueno, era algo que decíamos nosotras con Natalia, habíamos escrito como una cartita de bienvenida a los estudiantes de 2020, a ustedes no les hicimos cartita, pero bueno, porque es que ya veníamos más entrenados, justamente, nuestros hábitos estaban más desarrollados, es eso. Lo hicimos justamente porque era un momento en que profes y estudiantes estábamos como más descolocados y descolocadas todavía. Bueno, y en esa cartita decíamos eso, que la distancia que nos piden sea física y no social, ¿no? Y que en sociología era muy importante que tuviéramos muy claro eso, ¿no? Que lo social, la distancia social es otra cosa. Igual fue algo que, digo, en Argentina lo impusieron, digamos, fue el término que usaron en el gobierno, ¿no? Esa fue la regulación, o sea, eso está impuesto por decreto. El DISPO, el ASPO y el DISPO son aislamiento social preventivo obligatorio
distanciamiento social, preventivo y obligatorio, totalmente. Pero bueno, digo, tiene que ver con el hábito porque es un modo de categorizar, es un modo de categorizar. Y que tiene impacto en la subjetividad, tiene mucho impacto en la subjetividad. Si eso se hubiera dicho claramente desde el principio, tal vez hubiéramos procesado las cosas, no hubiéramos procesado de otra forma, pero hubiera contribuido a procesar y a significar las cosas de otra manera. Pero también es cierto que no sabíamos vivir de otra manera, no habíamos aprendido a estar cerca socialmente de otras maneras, ¿no? Hemos aprendido eso en estos años y eso es un hábitus incorporado. Hemos aprendido a estar cerca. Digamos, esto, bueno, yo no sé si les conté, pero yo tuve una situación el año pasado, capaz que ya les conté, pero me habían invitado a dar un curso en Santiago de Chile, o sea, en Santiago de Chile, mediado por tecnología. Digo, yo solía ir todos los años a dar clase allá, el año pasado la di así, por, bueno, esto, Meet o Zoom o algo así. Y un estudiante, a raíz de una consigna de clase, un estudiante contó una experiencia y se le ve personal y se largó a llorar. No es solo que alguien lloró en clase. Alguien lloró en clase y nadie le podía poner una mano en el hombro porque estábamos a través de las pantallitas, ¿no? Y yo digo que se ha incorporado a mi catálogo, digo, de situaciones en clase complejas. Porque tuve que pensar muy rápidamente cómo contenerla y acompañarla y estar cerca, estando lejos, digamos. Bueno, eso hemos aprendido, pero no lo sabíamos antes. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con nuestro cambio de hábitos, ¿no? También, ¿se acuerdan? No sé si vieron esos memes que salieron mucho el año pasado, la distancia entre los suecos en una parada de colectivo antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿No vieron eso? Que era la misma. Sí. Bueno, yo tengo un gran amigo sueco, digamos, que vive allá y siempre y somos amigos desde que éramos jóvenes y siempre nuestra chanza es por eso. Pues me decía, y ustedes son muy pegajosos. O sea, como, en realidad le encantaba eso de acá, pero digo, siempre era nuestro chiste era el manejo de la distancia física. Bueno, y eso es lo que se puso en juego ahora, ¿no? O sea, para nosotros fue un shock, pero en otras culturas no fue. Digo, no se vivió de la misma manera. Bueno, digo, todo eso es hábitos, ¿no? Todo eso. Bien. Yo les decía, hay una forma de modificar que es cambiando las condiciones objetivas. Otra, y le estoy robando tiempo al práctico, pero bueno, es la última clase, cerremos. Si me aguantan un ratito más. Otra es lo que Bourdieu llama el autosocioanálisis. Bourdieu dice que es un proceso, el autosocioanálisis es un proceso de análisis reflexivo de las condiciones objetivas o los condicionantes objetivos de las prácticas. Y que en ese proceso de análisis reflexivo vamos explicitando, tomando conciencia, reflexionando sobre ese sistema de disposiciones que tenemos, ¿no? Tomamos distancia de nuestras propias disposiciones y por lo tanto eso nos permitiría modificar nuestros hábitos, ¿no? Explicitar, llevar a la conciencia y tomar distancia reflexivamente sería, por ejemplo, esto que yo les contaba hace un rato, ¿no? Esto que hice sobre mí misma. En algún momento me di cuenta que era cuarta generación de docentes, que era muy difícil pensar que terminaría haciendo otra cosa, y les juro que lo intenté, ¿no? Intenté dedicarme a otras cosas. Bien, bueno, esa explicitación tiene que ver con ese autosocioanálisis asistido, autosocioanálisis como lo llama Bourdieu. Pero Bourdieu dice, el tercer caso de posible cambio de hábitos es el autosocioanálisis asistido. Es decir, que sociólogos, sociólogas ayudemos, asistamos a otros, a otras, a explicitar esas condiciones objetivas en que adquirieron sus hábitos, esos aprendizajes adquiridos, ¿sí?
Bueno, de algún modo, esto que yo estoy problematizando sobre la pandemia, que es una experiencia común y hábitos adquiridos en común, tendría que ver con ese autosocioanálisis asistido. Les estoy asistiendo a ustedes a pensar en estas cuestiones. Y eso dice Bourdieu, los sociólogos sociólogas lo hacen a través de la entrevista, de la técnica de la entrevista, del mismo modo que les psicólogos, ¿no? Pero pues, poniendo énfasis en lo social. Digo, es una herramienta que usan mucho quienes intervienen, quienes hacen intervención social, ¿no? En movimientos sociales, organizaciones, grupos religiosos también, etcétera, ¿no? Quienes hacen intervención social de diverso tipo con sujetos y sujetas, trabajan mucho esto, aunque no le llamen autosocioanálisis asistido, lo trabajan mucho. Bueno, en acción política, también en intervención política, también, por supuesto. Y hay autores, digo, como Ricardo Costa, el profe que siempre les cuento que es con quien yo me formé, que ponían en evidencia cómo acá Bourdieu se contradice, ¿no? Porque si Bourdieu dice que el hábito se adquiere según las condiciones objetivas en que es adquirido, no puede ser cambiado por la conciencia, ¿no? O sea, se adquiere objetivamente, pero se cambia subjetivamente. Bueno, digo, ahí hay algo en la construcción teórica de Bourdieu que no estaría siendo totalmente coherente. Y a esto que plantea Bourdieu, yo le agregaría algo más que es, o lo que para mí podría ser, el autosocioanálisis asistido de manera colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Colectivamente, asistido por un movimiento social, ¿no? O por toda la movilización que implica y el debate público que implica o que pone en juego los movimientos sociales. Porque implican una nueva situación, implican un cambio de condiciones objetivas, ¿no? La irrupción, la potencia de algunos movimientos sociales implica un cambio en las condiciones objetivas de una sociedad, porque impulsan también el autosocioanálisis asistido, como yo les decía, y el autosocioanálisis a secas, ¿no? A nivel individual. Y yo les puse acá en esta imagen como dos movimientos que me parece que son de los más interesantes y más potentes de los últimos tiempos en Argentina, que es, bueno, el movimiento feminista, por supuesto, Ni Una Menos, y les ponía como ejemplo un caso de Araceli González que fue hace un tiempo, hace unos 2 años, debe ser por lo menos, o 3, no sé si se acordarán del caso, pero ella había hecho algo como le habían consultado en alguna entrevista si era feminista. Ella decía, no, ¿cómo voy a ser feminista si yo quiero mucho a mi marido y a mi hijo varón y qué sé yo? Y ahí la criticaron mucho las feministas, bueno, hubo un ida y vuelta, ¿no? Se hizo así como un pequeño debate público sobre eso, y ella finalmente... Araceli terminó contando que había sido víctima de abuso cuando era joven, ¿no? Y que ella no se había dado cuenta que eso tenía que ver con su construcción, etc. Entonces, ese debate público la hizo hacer un autosocioanálisis, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y el otro ejemplo es el de historias desobedientes de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. La que está en la imagen es Mariana Dopazo, la hija de Checolás, y también me parece, si leen en las historias de estas mujeres, que en general también, la inmensa mayoría son mujeres, son impresionantes en términos de ese cambio de hábitos, el cambio de modo de categorizar y de valorar, y de poner en cuestión toda su trayectoria, ¿no? Son procesos personales también muy fuertes a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y creo que con un impacto político que todavía no alcanzamos a mensurar, digamos, a valorar. Bien, estamos hasta ahí. Bueno, nada, ya les había dejado también, habíamos hablado de hábitos de clase. Después creo que en el aula virtual ya lo tienen, pero no me quiero extender más, pero otra joyita para hablar de hábitos es un texto
que creo que está en el aula virtual en materiales complementarios, pero por las dudas les escribo acá, un texto de Sandra Russo que se llama Retírate. Es un artículo que salió en página 12 el 7 de marzo del 2007, y es a propósito de cuando Macri lanzó la candidatura para jefe de gobierno porteño en un basural, en una villa miseria de, no sé, de algún lugar de Buenos Aires, y que cuando empezaba el acto, bueno, había una tarimita sobre la que él estaba parado, o sea, no estaba parado en el basural, obviamente. En la tarimita había una nena que se le había acercado de ahí del barrio y en un momento él le dijo, por favor, retírate, que estoy por comenzar. Bueno, Sandra Russo escribe un artículo que es una joya también para pensar, para entender el hábitus, cómo funciona el hábitus de clase, la relación de los hábitus de clase, porque también se pone en juego de su propio hábitus de clase media en el caso de ella, y la relación con las posiciones y las condiciones objetivas, ¿no? Si ella termina el texto diciendo que, digamos, que esto de retirate, dice, el argumento es que retirate uno no le dice a cualquier persona, y que tampoco cualquier persona usa el retirate, que en todo caso le decimos, por favor, andá, estoy por comenzar, no, es raro el retirate o podés retirarte, ¿no? Y él dice, eso muestra, o dice, eso es propio de quienes han tenido siempre personal a su servicio. Dice, empleadas con cofias y delantales a quienes les pedía que se retiraran cuando lo necesitaba, y que probablemente siempre haya pedido eso amablemente. Pero dice, retírate, que estoy por comenzar, es una frase en la que la lengua obligó a Macri a revelar, sin que él pudiera evitarlo, cuál es su mirada sobre los que lo rodeaban ese día y sobre la niña que tan contenta posaba a su lado. ¿No? Y dice, Macri no tiene, dice, a la madre de la niña le hubiera dicho un puede retirarse de los miles de puede retirarse que Macri debe haber dicho en su vida. A la niña le hubiese dicho retírate. ¿No hace ruido ese verbo para dirigirse a alguien de 10 años? Sandra Russo. Dice, a una chica que ayuda en casa, uno no le dice retírate, salvo que tenga delirios de grandeza. Macri no tiene delirios de grandeza. Lo que tiene es una historia personal con extras uniformadas que se retiraban si él se lo pedía, y es posible que siempre lo haya pedido amablemente. Pero inequívocamente, esa frase revela una clase. Un candidato patrón se expresa como un candidato patrón. Bueno, esto digo, como la lengua nos obliga a decir sin que podamos evitarlo, ¿no? La lengua nos muestra, nuestro hábitus nos muestra, el cuerpo nos obliga a decir sin que podamos evitarlo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de categorizar, etc. Bien, eso es el hábitus. ¿Qué es el sentido práctico para Bourdieu? Lo digo muy rápidamente, igual tiene mucho que ver con el hábitus. Bourdieu habla mucho de sentido práctico, de hecho tiene un libro que se llama El sentido práctico, habla de racionalidades prácticas que dependen de los hábitus, son función de los hábitus, y es una aptitud para moverse, para actuar, para orientarse según la posición que ocupamos en el espacio social, según la lógica del campo y según la situación en la que estamos actuando. El sentido práctico es un sentido del juego social. Es la racionalidad particular que permite jugar el juego en la urgencia del tiempo a partir de los esquemas incorporados en nuestra práctica continuada en ese mismo juego, en ese mismo campo. Entonces, para Bourdieu, los sujetos no somos racionales o irracionales, sino que somos razonables.
tenemos razones para actuar del modo en que lo hacemos, y esas razones no son necesariamente conscientes, sino que en muchos casos se comprenden y se explican reconstruyendo la trayectoria histórica de ese sujeto, cuáles son los hábitos que ha adquirido a lo largo de su trayectoria, qué es lo que ha aprendido, qué es posible para él o no es posible para él, qué es pensable o no pensable, etc. ¿Sí? Dice Bourdieu, el sentido práctico es una especie de instinto socialmente construido. Esto que los sociólogos no hablan y las sociólogas no hablamos de instinto, bueno, está. Bourdieu les dice que hay instintos socialmente construidos, una especie de instinto socialmente construido, ¿no? Bien, bueno, ¿se acuerdan del spot de Chevrolet, de la meritocracia, hace un tiempo? Bueno, hay una parte de ese spot, si quieren ahora que hablamos de hábitos, vuelvan a verlo y piénsenlo desde ese lugar. Hay una parte que dice, el que sabe lo que hay que hacer y lo hace, ¿no? Sin peros, o no sé, algo así. El que sabe lo que hay que hacer y lo hace, no es que lo hace porque es un genio y qué capo y que, no. Lo hace porque ha aprendido, porque tiene toda una trayectoria atrás de haber sido criado en determinadas condiciones objetivas que le permiten haber aprendido a hacer lo que hace y saber hacer lo que hace. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la relación entonces entre campo, hábitos y prácticas? El problema de la relación entre hábitos y condiciones objetivas es central en la propuesta de Bourdieu, ¿no? Yo lo planteé desde el primer momento en la primera clase. Y él dice, lo cito, la relación entre hábitos y campo es, ante todo, una relación de condicionamiento. El campo estructura el hábitus, pero también es una relación de conocimiento o construcción cognitiva. El hábitus contribuye a constituir el campo como mundo significante. ¿Sí? Entonces, el campo condiciona el hábitus, pero a su vez el hábitus construye el campo y significa el campo. Lo mismo con el espacio social general. Bueno, ya hablamos del concepto de trayectoria, así muy en general, ya veo además que se están yendo. Ya hablamos del agente social, lo dije en la primera clase, pero entonces y lo retomé hoy. Entonces el agente social, el sujeto social en Bourdieu, se construye a partir de su posición en el campo y sus disposiciones a actuar más de determinada manera que de otra, que son sus hábitos más la dimensión histórica, su trayectoria, ¿no? Su historia a lo largo de la cual adquirió sus hábitos y además también adquirió capitales. Entonces fue modificando su posición. Es decir, a lo largo de su trayectoria se define lo objetivo y lo subjetivo en el agente social. Y ese agente social va a producir prácticas sociales. Esas prácticas en Bourdieu son estrategias, ¿no? Son prácticas estratégicas, pero son estrategias diferentes a las de la teoría de la acción racional. No son necesariamente conscientes, es más, la mayoría de los casos no son conscientes, que no quiere decir que sean inconscientes, que eso es una categoría del psicoanálisis, ¿no? No son necesariamente conscientes y no son necesariamente racionales, pero sí razonables, en el sentido que lo decíamos hace un rato, ¿no? ¿Y por qué habla de estrategia si no va a haber racionalidad y no se busca el óptimo? Porque hay opciones, porque la acción no es una única acción posible, pero tampoco es que se pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, no hay un único curso de acción posible determinado por las condiciones objetivas, pero tampoco es que tenemos infinitas posibilidades de acción. Tenemos un cierto abanico de posibilidades de acción y optamos entre esas posibilidades. Pero esa opción no es necesariamente consciente. Pero ahí se juega la estrategia o el sentido de la estrategia para Bourdieu. Bien. Disculpen la extensión, pero hasta acá llegamos con Bourdieu. Espero que haya quedado claro. Sí, Elena. Sí, no, yo quería